Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. MAP-OEA reconoce el compromiso de la comunidad internacional en la construcción de paz en Colombia. Reunión secretario general de la OEA y ministro de Relaciones Exteriores de Santa Lucía. Concentración de poder en opinión de Francisco Guerrero Aguirre. El Salvador participa en la 55ª Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos, MAP-OEA, se unieron para reconocer la labor de representantes de la comunidad internacional próximos a finalizar su trabajo en el país y agradecer el impulso decidido de todos los países miembros del Fondo Canasta de la MAP-OEA a la construcción de paz en Colombia. El homenaje tuvo lugar en la sede de la Cancillería en Bogotá y fue encabezado por el viceministro de Relaciones Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, y el jefe de la misión de la MAP-OEA, Roberto Menéndez. Hoy la paz de Colombia es viable no solamente por la voluntad del gobierno, sino también porque ha habido un involucramiento de la comunidad internacional en el monitoreo, acompañamiento y facilitación en los buenos oficios. Les agradezco que lo sigan juzgando por la paz. Gracias por estar aquí y por estar del lado de la paz en Colombia, afirmó el viceministro Jaramillo. Por su parte, el jefe de la misión de la MAP-OEA expresó un enorme reconocimiento y gratitud hacia los delegados de estos países con los que se ha trabajado conjuntamente por varios años. El reconocimiento por su solidaridad, compromiso y acompañamiento incondicional que le han dado al pueblo colombiano en sus esfuerzos por lograr la tan anhelada paz. Nuestra gratitud por su permanente apoyo, confianza, aliento y complicidad a favor de la construcción de paz en Colombia, expresó Roberto Menéndez. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, tuvo una reunión muy provechosa con el ministro de Relaciones Exteriores de Santa Lucía, Alba Baptiste, para explorar cómo ampliar las oportunidades educativas para los ciudadanos de CARICOM. Las autoridades también conversaron sobre la actualidad del hemisferio y sus planes para que la OEA sea más eficaz y eficiente al servicio de los pueblos de las Américas. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre la concentración de poder. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana en Punto de Equilibrio, este espacio de reflexión sobre el futuro de la democracia, visitamos en esta ocasión un fenómeno que nos parece importante. El fenómeno de la concentración acelerada del poder que hemos visto en algunos gobiernos de la región en los últimos años, que se contrasta con lo que fue esta quimera, esta búsqueda de construcción del Estado de Derecho de los últimos 50 años, donde muchos pueblos, partidos políticos y gobiernos que venían precedidos de años duros de dictadura, buscaban construir un sistema democrático que tenía por lo menos la aspiración de construir esta quimera democrática del Estado de Derecho. En las épocas recientes y sobre todo a partir de las duras experiencias que vivimos con la pandemia de COVID-19, podemos decir que existe una tendencia de concentración del poder político donde quien llegó en muchas ocasiones a través de reglas democráticas busca eliminar candados y restricciones para poder gobernar sin ningún tipo de controles. Como todos sabemos, la Carta Democrática Interamericana, este instrumento histórico tan importante que se estableció hace varias décadas, ha establecido siempre que gobernar con equilibrio de poderes, con partidos políticos, con una distribución equilibrada del poder era central. Es importante llamarle a las cosas por su nombre. Las dictaduras siempre serán dictaduras y no debemos tener miedo a describirlas, porque la propia experiencia que nos ha dejado lo que han sufrido los pueblos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua en los últimos años debería ser suficiente para que desde la esfera internacional se denuncie a las dictaduras, pero que además se busque limitar esta concentración del poder que lo único que hace es servir como antesala de gobiernos cada vez más autoritarios. El Salvador participa en la 55ª Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda. Inicio esta intervención expresando mi agradecimiento al honorable ministro de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, Everly Paul Chetgren, por la amabilidad que nos ha brindado al gobierno y el pueblo de Antigua y Barbuda a recibirnos en este maravilloso país. Externo mis sinceras felicitaciones al nuevo secretario general, señor Albert Ramdin, así como a la secretaria general adjunta electa, señora Laura Gil, deseando que bajo su liderazgo
podamos trabajar de manera muy cercana, construyendo una nueva etapa de esta importante organización. El Salvador brindará todo el apoyo necesario para alcanzar esa aspiración compartida. El Salvador se hace presente en este importante encuentro con el anhelo que en esta nueva coyuntura hagamos renacer esta organización. Estamos confiados que los cambios profundos siempre tendrán a su base la oposición, pero estos son necesarios y no deben ser postergados. No podemos pretender resultados diferentes si continuamos haciendo lo mismo. El Salvador es un claro ejemplo de un país que ha luchado férreamente por promover transformaciones profundas. Aunque algunos prefieren hablar de cambios como si fueran solo palabras, en El Salvador hemos demostrado que los cambios reales son posibles cuando hay voluntad y liderazgo firme. No estamos aquí para repetir discursos vacíos ni para aceptar que la crisis y los problemas sean solo parte del paisaje. Estamos aquí para desafiar el status quo y demostrar que la transformación profunda sí es alcanzable cuando se trabaja con un verdadero compromiso. A todos los que dudan les decimos, no basta con hablar de seguridad, educación o economía, hay que actuar con decisión. En El Salvador, en solo 6 años, hemos pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo a un ejemplo de resiliencia y esperanza. ¿Cómo? Con decisiones valientes, con un liderazgo renovado que no teme enfrentarse a las adversidades y con una visión clara de que el cambio no es solo una opción, sino una obligación. Es parte de la naturaleza humana. No podemos permitir que las críticas y las voces negativas nos detengan, pues esas mismas voces han frenado nuestro desarrollo. La historia nos ha enseñado que los verdaderos avances nacen de la valentía de desafiar las ideas preconcebidas y de romper con las cadenas del pasado. La inseguridad, la exclusión social, la pobreza, entre otros, son retos que debemos enfrentar con políticas audaces y con la convicción de que otro futuro es posible y que solo los actores que están interesados en nuestro desarrollo buscarán junto con nosotros soluciones y no obstáculos. No solo eso, hemos demostrado que cuando un país decide tomar las riendas, puede cambiar su destino. La reducción de homicidios, el crecimiento económico, el aumento en turismo, son testimonios de que la voluntad de transformar puede vencer cualquier adversidad. En El Salvador ya no impera el miedo a la inseguridad y a un sistema público decadente, los que eran principales obstáculos para la edificación de los sueños e ideales de los salvadoreños. Hoy hemos cimentado bases potentes para que los salvadoreños puedan tener nuevamente el sentimiento de esperanza y el anhelo de seguir construyendo una vida con sus familias en esta gran nación. A los líderes y organizaciones presentes les decimos, es hora de dejar de lado la complacencia. La OEA y las instituciones multilaterales deben dejar de ser meros observadores y convertirse en actores decisivos. La organización necesita una reingeniería, una visión que priorice resultados concretos y que deje atrás los intereses particulares. La historia nos juzgará por las acciones que tomemos hoy. El Salvador pone su confianza plena en esta nueva etapa de la organización. Señor Secretario General, cuente con todo nuestro apoyo para impulsar estas transformaciones que no solo El Salvador clama, sino también el resto de países que conforman la OEA. Para ello es fundamental que el trabajo a realizar goce de coordinación, se fortalezcan los mecanismos que articulan a los diferentes órganos de la OEA y se efectúe una planificación estratégica orientada a resultados. Señor Presidente, construyendo economías resilientes e inclusivas en las Américas es el lema de esta Asamblea General. Un tema sin duda alguna estratégico para el trabajo de esta organización en la coyuntura internacional actual. Estamos atravesando un momento decisivo en donde la construcción de economías resilientes e inclusivas debe desafiar las estructuras que han frenado nuestro progreso. La región de las Américas tiene el potencial de ser un ejemplo global, pero ello será posible solo si nos atrevemos a romper con las viejas prácticas y apostamos por soluciones innovadoras y valientes. Debemos ser creativos y enfocar los esfuerzos en acciones contundentes. Muchos nos preguntan cómo se construye una economía resiliente e inclusiva en mi país. Nuestra respuesta, El Salvador es un caso único de éxito inimaginable. Es bien sabido que El Salvador por décadas fue catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo como consecuencia de los altos índices de violencia y criminalidad por el actuar de las pandillas y la ausencia de acciones por parte de las autoridades de la época. De manera estratégica, una de las primeras y grandes apuestas del presidente Bukele desde el 2019 se centró en los problemas de inseguridad y exclusión social de manera integral.
Los resultados llegaron pronto. De 2.398 homicidios que sucedían en ese año, cerramos en 2024 con la cantidad de 114 homicidios. Para un país que por largos periodos de tiempo fue considerado de manera negativa por estas circunstancias, cerrar el 2024 con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100.000 habitantes es una cifra histórica, demostrando que cuando hay voluntad de mejora, los cambios son posibles. Amigos y amigas, un milagro económico requiere un control en las diferentes manifestaciones de la delincuencia dentro de los territorios nacionales, priorizando el fortalecimiento de la seguridad, enfatizando en la prevención de la violencia y contribuyendo a la reconstrucción del tejido social. Asimismo, es preciso que para que exista una economía resiliente se realicen políticas para todos los grupos etarios, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, con el objetivo de contribuir a su bienestar y a la transformación de una nación de manera participativa. La reducción drástica de los índices de criminalidad ha posicionado a mi país como un destino atractivo para las inversionistas que buscan estabilidad y oportunidad de crecimiento, y también para los turistas que desean ser testigos de este proceso. Las empresas han depositado su confianza en El Salvador y quieren ser parte de este proceso de cambios que experimenta una nación llena de ideales y esperanzas, las cuales les fueron privadas por mucho tiempo por la ausencia de oportunidades para su desarrollo. Como indicador de esa confianza, hasta enero de 2025, 36.705 empresas de diferentes rubros económicos como comercio, restaurantes, hoteles o transporte, por mencionar algunas, se han establecido en El Salvador. Con mucho orgullo, El Salvador se ha ubicado en el segundo lugar mundial y primero bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele durante el 2024. En términos de ingreso por turismo internacional, El Salvador experimentó un incremento del 206%, así como también un incremento del 17% de visitantes respecto al año anterior, mostrando con ello un impacto positivo de las políticas implementadas para fortalecer este sector. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.